Parte 1. Un error de calendario. El tren estaba a punto de partir, cuando Clara entró corriendo al vagón con los zapatos, aún sin abrochar. El sol apenas empezaba a asomar sobre los tejados medievales de la ciudad, y el aire olía a pan recién hecho y metal frío. Dentro del vagón, las luces fluorescentes zumbaban con una regularidad casi hipnótica. Se dejó caer en el asiento 14B, sin saber que ese error marcaría un antes y un después en su vida. Porque ese no era su tren. A su lado, un desconocido levantó la vista de un libro desgastado. Era Miguel, arquitecto freelance, barba sin afeitar, mirada distraída. Clara, aún jadeando, sonrió con disculpas. «Perdón, ¿es este el tren a Barcelona-Sants?» No respondió, con una pausa sutil. «Pero espero que no te importe compartir este error conmigo». Y, por alguna razón, no le importó. Durante los siguientes minutos, entre sonrisas nerviosas y silencios eléctricos, la conversación fluyó como si fueran viejos conocidos, reencontrándose tras años de distancia. Hablaron del clima, de libros, de ciudades que no habían visitado. Clara olvidó revisar su billete. Miguel olvidó seguir leyendo. «Nunca viajo sin auriculares», confesó Clara, «pero hoy los olvidé». «Quizá por eso el universo te dejó escucharme», dijo él, medio en broma. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió. El primer momento inexplicable, impulsivo, innegable. Un pozo de silencio, una mirada larga, un pozo de silencio, aún más hondo, un beso. Pero justo cuando el mundo pareció detenerse, una voz metálica interrumpió la escena. «Próxima estación, Figueres, Vilafant». Clara miró por la ventana. Parpadeó. «Tengo que bajarme». Miguel no dijo nada. Solo la miró, como si supiera que lo que acababa de pasar no debía haber pasado. Ella bajó. Se apoyó contra una columna de piedra. Sacó el móvil. Abrió su agenda. Y entonces lo vio. Hoy no era lunes. Hoy no tenía reunión. Hoy no debía viajar. Había tomado ese tren por error. O tal vez no. Parte 2. Figueres no estaba en el plan. Clara caminaba sin rumbo fijo, por las calles estrechas de Figueres. El tren ya había partido. Miguel también. O eso pensaba. Pero la imagen de él seguía anclada a su memoria, como una canción que no se puede sacar de la cabeza. Pasó por delante del Museo Dalí, donde un grupo de turistas se hacían fotos bajo una lluvia ligera. No entró. No estaba allí para eso. Se refugió en una cafetería de esquina. Pidió un cortado. Se sentó junto a la ventana. Cada pequeño gesto suyo era automático, como si alguien más moviera su cuerpo. Mientras removía distraídamente el azúcar con la cucharilla, su móvil vibró. Un mensaje desconocido. «No me gusta quedarme con preguntas. Estoy en el café de enfrente. Miguel». Clara levantó la vista. Ahí estaba, sentado fuera, con un paraguas cerrado entre las piernas, y la misma expresión entre duda y decisión. No se sonrieron, solo se miraron, como si el tren nunca hubiese partido. «¿Por qué has venido?», preguntó ella, saliendo bajo la lluvia sin abrigo. «¿Tú por qué bajaste?» Silencio. «No lo sé», respondió al fin Clara, «pero no suelo besar desconocidos. Yo tampoco suelo escribirles después». Esa tarde se sentaron juntos durante casi 2 horas, hablando como si lo de la mañana no hubiera pasado, pero en medio de esa falsa normalidad, cada frase tenía otra capa, un doble fondo. Él hablaba de su mudanza a Madrid. Ella mencionó a su pareja de forma breve, casi como una nota al pie. Y entonces, al despedirse, Miguel preguntó algo que ella no esperaba. «¿Te volveré a ver?» Clara no respondió. Solo se fue caminando bajo la lluvia, sin paraguas. Pero volvió a mirar. Parte 3. Lo que no se dice. Clara volvió a Girona, con la excusa de visitar a una amiga, que en realidad no estaba en la ciudad. Caminó despacio por las mismas calles empedradas, como si pudiera volver a ese momento en el tren, solo recorriendo en sentido contrario. No sabía si lo vería, tampoco sabía si quería, pero lo hizo. Miguel estaba en el mismo banco del parque frente al río Oñar, con una bolsa de papel que contenía una novela, un bocadillo y, según él,
una mínima posibilidad. Cuando la vio, no dijo nada. Solo le extendió medio bocadillo y un gesto de bienvenida sin palabras. Hablaron como si lo del tren no hubiera pasado, como si lo del café tampoco, como si se conocieran, pero no del todo. Se reían de cosas sin importancia. Evitaban cuidadosamente cualquier tema que pudiera hacer temblar el suelo bajo sus pies. Hasta que Miguel, de forma casi accidental, lo dijo: ¿Y tu pareja? No lo has mencionado hoy. Clara no respondió. Su silencio fue una confesión, una grieta invisible en la conversación. Sigue ahí, dijo, por fin. Pero cada vez se siente más lejos. Miguel la miró con algo entre lástima y deseo. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Y después, sin ningún aviso, un pozo de nervios, una frase suspendida, otro pozo de nervios, un beso. Y luego, la distancia. Esto no es justo para nadie, susurró ella, como si buscara una salida. Entonces, dime que no vuelva a buscarte. Clara no lo hizo. Tampoco se quedó. Volvió a casa esa noche con una bolsa de libros y un dilema. Su pareja, David, la esperaba con vino y una historia del trabajo. Ella sonrió, fingiendo normalidad. Pero cuando él fue a la cocina, Clara miró su reflejo en el espejo del pasillo. Parte 4. Lo que nadie nota. Barcelona ardía con el verano. Las calles estaban llenas de turistas, pero Clara caminaba sola, con pasos rápidos, como si huyera de algo que aún no había pasado. Llevaba semanas sin ver a Miguel, semanas que se habían estirado, como si el tiempo pesara más. David, mientras tanto, no sospechaba nada. Seguía hablando de ascensos, cenas con su jefe, escapadas de fin de semana. Clara fingía escuchar. Contestaba con sonrisas, que ya no salían de ella, sino de una versión educada que había aprendido a usar. Pero una noche, después de una cena tensa, David le preguntó sin rodeos: ¿Estás bien conmigo? Clara lo miró. Dudó. Iba a decir que sí. Era lo más fácil. Pero sonó su móvil. Un mensaje sin nombre. Estoy en Barcelona por trabajo. Si quieres café, ya sabes dónde buscarme. David repitió la pregunta. Clara se disculpó. Dijo que necesitaba aire. Y salió. No volvió esa noche. En lugar de eso, apareció frente al hotel donde Miguel se alojaba. No había dicho que iría. No había planeado nada. Solo se sentó en la terraza de enfrente y esperó. Miguel bajó minutos después. La vio. No sonrió. Solo se acercó y se sentó a su lado. Pensé que no vendrías. Yo también. No dijeron nada más. Miraban las luces de la ciudad desde lo alto, sintiendo que el ruido apagaba lo que no podían decir. Se sentían suspendidos en algo que no sabían nombrar. Y entonces, sin buscarlo, un cruce de miradas, una decisión a medias, un beso. Esta vez no hubo palabras después, solo el sonido de la ciudad, llenando el espacio que ellos no podían habitar. Al volver a casa por la mañana, Clara encontró a David dormido en el sofá. Había dejado una luz encendida y un vaso de agua en la mesa. Ella lo apagó sin decir nada. Parte 5. Todo lo que tiembla. David insistió en ir a Sitges para desconectar. Playa, tapas, mar. Una oportunidad para reconectar, según él. Clara aceptó sin protestar. Estaba agotada de inventar excusas. Llegaron un viernes por la tarde. El hotel era pequeño, con vistas al Mediterráneo. La habitación olía a toallas nuevas y jabón caro. Clara miraba el mar como si esperara respuestas entre las olas. Durante la cena, David habló de un viaje de trabajo a Milán. Clara lo escuchaba distraída, mordiéndose el interior de la mejilla para no perder el control. De repente, él se detuvo. Clara, te noto distante. ¿Pasa algo? Ella bajó la mirada. Su voz era baja, casi inaudible. No sé qué me pasa. Estoy confundida. David no preguntó más. Terminó su copa de vino en silencio y pidió la cuenta. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano. Caminó sola por el paseo marítimo, dejando huellas en la arena mojada. Sentía el cuerpo pesado,
como si llevara algo que no le pertenecía. Miguel no estaba allí. No había mensaje, ninguna señal. Y sin embargo, todo en ella se sentía más cerca de él que del hombre, con el que compartía cama desde hacía años. Al volver al hotel, David ya estaba vestido, con el bolso preparado. Nos vamos, ¿vale? Ya está reservado el tren. ¿Tan pronto? Sí. No tiene sentido seguir fingiendo que esto funciona. No fue un grito, ni un reproche. Fue una frase suspendida en el aire, dicha con la resignación de quien ha visto lo evidente demasiado tiempo. En el tren de vuelta, no hablaron. Clara miraba por la ventana, sintiendo el vértigo de no saber qué haría ahora con lo que había roto. David, a su lado, cerró los ojos como quien ya ha decidido marcharse, incluso antes de llegar. Ninguno de los dos lo dijo, pero era el final. Parte 6. El eco del silencio. Clara abrió la puerta del apartamento. Todo estaba en silencio, más allá de su respiración contenida. El aire parecía pesado, como si las paredes guardaran secretos que ella ya no quería enfrentar. El sofá, los libros, las fotos en la pared. Nada había cambiado. Pero ella sí. En el espejo del recibidor, vio una mujer que no reconocía del todo. Sus ojos tenían la sombra de noches sin dormir y decisiones que quemaban. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Solo una frase. Siempre estuve aquí, aunque no lo vieras. Clara dejó caer el móvil sobre la mesa, incapaz de responder. Por primera vez, la confusión no la paralizaba, la llenaba de una inesperada calma. Salió al balcón. La ciudad bullía abajo, pero ella sentía que estaba en otro tiempo, otro espacio. La libertad era un peso extraño, como un regalo que no sabía cómo abrir. En ese instante, recordó la sonrisa de David en Sitges, el brillo en los ojos de Miguel, cuando pensaba que nadie miraba. Pensó en los momentos perdidos, en las palabras no dichas, y entonces, una sonrisa suave apareció en sus labios. No era la sonrisa de alguien que ha ganado, era la de quien acepta que la vida no siempre da respuestas claras, pero sí lecciones profundas. El eco de su silencio habló más fuerte que cualquier grito. El final no era un cierre, sino un comienzo incierto. Porque a veces, perder no es fracasar, es aprender a vivir con lo que duele y seguir caminando, sin certezas, pero con la esperanza intacta. Clara cerró los ojos. El mundo siguió girando. Y ella, por fin, también. Fin de la historia.